Hola. Bueno, en estos días del verano del 2018, muchos os estáis dando cuenta de que por fin las mujeres en el mundo hispano se están dando cuenta de la locura a la que les ha llevado el feminismo y están apareciendo en YouTube a contarlo abiertamente. Os he dicho a algunos en privado y creo que en algún post de mi blog rafapar.com que esto se debe, en parte, a que al haber desaparecido la paranoia de Al-Qaeda y el terrorismo, eso está haciendo que la gente se dé cuenta de otras paranoias. Y por eso me he decidido a enunciar, por fin, las leyes de la paranoia colectiva, que forma parte de la investigación del último libro que voy a publicar después del verano, que va sobre psicología social. Así pues, en exclusiva mundial, os voy a enunciar las leyes sobre las que se rigen las paranoias colectivas. La paranoia colectiva se establece a partir de lo que es real, bueno, la paranoia colectiva y la paranoia individual. La diferencia de una paranoia individual con la paranoia colectiva es que obviamente la recibe una generalidad de la gente a través de los medios de comunicación de masas. Es posible que en siglos pasados hubiera paranoias colectivas que se difundieran a través de los rumores, pero hoy en día esto se realiza a través de los medios de comunicación de masas que emiten un mismo mensaje. Por ejemplo, los hombres son malos con las mujeres, violencia de género, sincrónicamente en todos los países. Bueno, en tanto en cuanto la realidad actualmente, desde hace un siglo, se decide a través de los medios de comunicación, mucha gente piensa que la realidad es democrática, es decir, que cuanta más gente piense que algo es real, entonces eso es real, lo cual no es cierto, porque la verdad no se rige por la ley de la democracia, algo no es más real porque lo apoye más gente. Así que la primera ley termina o se aclara explicando que una alarma social, porque estos son miedos generalizados, alarmas sociales, se diferencia de una paranoia. Puede haber un miedo, pues yo qué sé, pues a incendios, o que por cierto también podrían estar provocados, o yo qué sé, a una sequía. Se diferencia en que una alarma social auténtica procede de una percepción del pueblo, mientras que la paranoia colectiva se emite desde los medios de comunicación. ¿Vale? La diferencia está en que el medio de comunicación tiene que recibir del pueblo pues, la sensación de que, por ejemplo, en tu ciudad está habiendo muchos robos en las casas. Por ejemplo, pues se comenta entre la comunidad y al final el periodista se entera y hace una noticia. Mientras que la paranoia colectiva se proyecta desde los medios de comunicación. La gente no lo está viendo, no está viendo esa guerra de sexos en la calle, lo está viendo en los medios de comunicación. ¿Vale? Primera ley. La segunda ley de las paranoias colectivas nace desde la evidencia de que los estados de ánimo se contagian. Se contagian las emociones y se contagian los estados de ánimo, bueno, como lo puede comprobar cada uno, como con la alegría en unas fiestas, el bostezo, cuando uno se pone a bostezar, más gente lo hace, en fin. Esta evidencia es aprovechada por los psicólogos sociales al mando de los medios de comunicación para lanzar estas paranoias colectivas. Y entonces, bueno, el grupo manda porque hay una parte de la gente que no se atreve a llevar la contraria a lo que dice una mayoría o lo que esa persona percibe o piensa que, dado que los medios de comunicación todos están diciendo que hay una amenaza machista, pues la mayor parte de la gente debe estar pensando eso. Lo cual no tiene por qué ser cierto, porque es posible que los demás también se autocensuren pensando que el de al lado también está pensando lo mismo. Entonces, de esa autocensura, producto de la presión que ejercen los medios de comunicación, se extiende la paranoia. La paranoia es, bueno, yo no voy a decir algo contrario a lo que dicen los demás, no vaya a ser que yo sea el raro y quede excluido del grupo. Luego, ese contagio procede del sentido grupal que también tienen los seres humanos.
La tercera ley de las paranoias colectivas es que las paranoias se suman. Las paranoias, el hecho de no ser capaz de interpretar la veracidad o no de una alarma social generada por los medios de comunicación, hace que se produce porque otras paranoias están generando un estrés que impide a la persona dilucidar si eso es real o no. Ejemplo, el que acabo de decir al principio. Las paranoias del Al-Qaeda y de la violencia de género nacieron en el mismo momento, finales del siglo XX, principios del XXI, y qué casualidad que cuando ha parado una de ellas, Al-Qaeda, cuando ha sido dominada ya por la entente entre Putin y Trump, emerge, más gente se está dando cuenta de que el feminismo está llevando a la disolución del amor entre hombre y mujer y de la familia. Luego, nueva ley, las paranoias se suman. La cuarta ley de las paranoias colectivas es que las paranoias han de crecer, si no van a desaparecer. Esto es evidente, por ejemplo, con el Holocausto. ¿Por qué os creéis que cada año están haciendo una nueva noticia sobre el Holocausto, sobre el diario de Ana Frank, que han sacado nuevas páginas y tal? Porque saben perfectamente que en el momento que dejaran de hablar de ello, esa amenaza desaparecería. Es más evidente todavía con el 11S. Cuando dejaron de hablar del 11S, después de muchos años de sacar noticias y tal, y películas, y venga el sufrimiento y tal, esa presión psicológica que se ejercía sobre la masa se libera, de tal manera que, digamos que el impedimento para que alguien se cuestionara esa realidad terminó. En el caso de la violencia machista, estáis viendo que cada X tiempo sacan una nueva paranoia para, a su vez, generar una nueva ley para impedir que la gente despierte. Ejemplos, pues el mansplaining me parece que se llama, eso de que los hombres se aprovechan de su espacio y tal, abriéndose de piernas y no sé qué. Las violaciones en grupo. Pues ahora el contrato para realizar el coito, la necesidad de un contrato. Tienen que seguir apretando ese botón porque se dan cuenta de que la gente empieza a despertar. Entonces, para impedirlo, bueno, pues meten más presión en el sentido de una nueva paranoia. Hay unas personas ahí detrás que, qué casualidad que aparecen esas mismas paranoias en todas partes. Luego, esa es una prueba más de las paranoias colectivas que aparecen simultáneamente en todo el mundo. Bueno, se dedican a diseñar nuevas paranoias o nuevos apéndices o nuevas pruebas de que esa amenaza es real para impedir que la gente despierte a la mentira de la paranoia. Otra característica de las paranoias colectivas es que se pueden contradecir los argumentos sobre los que se sostienen sin que jamás se aclaren. El asunto es que la paranoia continúa en el tiempo, entonces ellos piensan que la gente, como está, digamos que intentando entender o liberarse o salir de la presión de esa nueva vertiente de la paranoia, ya no se acuerda de lo que dijeron antes. Ejemplos, pues por ejemplo con Al-Qaeda. Al-Qaeda es un mal malísimo que atentaba contra Estados Unidos y contra intereses cristianos, pero cuando en un momento dado, ya en Siria, en Irak, empieza a quedar claro que son los aliados de Estados Unidos, Qatar y Arabia Saudita, e incluso los países de la OTAN, como Francia y el Reino Unido, quienes están financiando, entrenando, dirigiendo a esas secuelas de Al-Qaeda, que son ISIS o el Estado Islámico o Al-Nusra o X, ya no explican cómo es posible que ese mismo grupo fuera el que era la amenaza. Otro ejemplo es con el movimiento gay, que cuando salió esta paranoia, esta paranoia consistió en que el 10% de los seres humanos habíamos nacido, había una parte de personas que nacían con, digamos, esa incapacidad para relacionarse sexual y afectivamente con el sexo complementario. Ese famoso 10%, ¿os acordáis? Los que tengáis mi edad, más o menos, que se decía en los años 80 y 90, ¿no? Es que el 10% nacen así, Alfred Kinsey y todo eso. Bueno, cuando quedó claro que
el proyecto Genoma desmintió esto, pues empezó a decir que no, que era una elección porque se elige, ¿no? Se elige la orientación sexual. Comenzaron a lanzar otro concepto. Y luego, bueno, pues más allá, ya cuando ya el movimiento gay ya ha sido superado, ya lanzan el concepto de que no, que es que el sexo, que no venimos con esto de fábrica, sino que hay una identidad de género. Y después, pues van a lanzar el del transhumanismo. ¿Os dais cuenta? Las paranoias se contradicen entre ellas, pero el que lanza la paranoia no tiene por qué justificarlas. Ellos se pueden, y con el feminismo lo veis constantemente, por un lado están hablando de la libertad sexual para la mujer, pero luego cuando una mujer como en Pamplona se lía en una orgía, pues puede decir que eso es una violación. O sea, hay una contradicción constante y esa es la característica de los perversos, pues no se siente la necesidad de explicar esa falta de coherencia. La persona que padece de una paranoia colectiva se evidencia porque entra en estado de histeria cuando se intenta refutar la existencia de esa paranoia. Ese estado de histeria se caracteriza porque deja de poder razonar. Y deja de poder razonar porque el estado de pánico provocado por la paranoia colectiva hace que la capacidad del razonamiento se bloquee. ¿Por qué entra en histeria cuando se toca ese miedo? Porque la defensa de ese miedo a través de, bueno, pues el seguimiento digamos que a la crucifixión de ese grupo de perpetradores, en este caso podemos hablar, por ejemplo, del varón, si le quitas esa razón, pierde la razón de su existencia, porque la persona que vive en esa paranoia colectiva focaliza la mayor parte de su atención en ese peligro que piensa y que da sentido a su vida, que piensa que debe contraatacar y que da sentido a su vida. En un principio, si cuestionas la existencia o no de en este caso, esta cruzada masculina contra las mujeres, habrá algunas que, aun padeciendo algunos de los síntomas de esta paranoia colectiva, niegue la mayor. Pero cuando se verifica que sí padece esa paranoia colectiva es cuando profundizas para desmontar, en este caso, la existencia de una organización machista o que la historia misma haya sido una conspiración del hombre contra la mujer. Insisto, esa cruzada da sentido a su vida. Si le quitas ese argumento que da sentido a su vida, sus valores se desmoronan y por eso entra en pánico. Por tanto, para desmontarlo hay que ir pieza a pieza desmontando cada una de esas contradicciones que hace que esa idea general pierda su fuerza. En el lado positivo, la noción de paranoia colectiva libera de la paranoia colectiva. Una vez que aparece esta noción de la paranoia colectiva, todas las paranoias colectivas van desapareciendo simultáneamente como las piezas del dominó cuando se colocan seguidas. Una lleva a la otra, porque la toma de conciencia de que estamos viviendo en una realidad fabricada, inventada, hace que, bueno, pues la gente despierte. Un buen ejemplo de esto es, bueno, que una persona, por ejemplo, que piense que hay una organización machista que se dedica a matar mujeres, que deje de ver los medios de comunicación durante X meses y que hace una prueba para ver si sigue pensando que existe esa amenaza. La amenaza solo existe si estás conectado a lo que dicen los medios de comunicación. La amenaza de la paranoia se contrapone con el sentido común y la comunidad. Esta amenaza crece en tanto en cuanto las personas que se acogen a la paranoia forman un colectivo de afectados, aparte de la sociedad.
Dentro de la comunidad, la paranoia colectiva se libera, se sana, porque en la noción misma de comunidad queda claro que eso no está sucediendo ahí, que está sucediendo en el ámbito de los medios de comunicación. Así pues, el sentido común y la comunidad sanan la paranoia colectiva. La paranoia colectiva se erige a partir de la novedad. De repente se crea un concepto como el que he dicho, el mansplaining, o el del sexismo, o el del techo de cristal, o la diferencia de género en los salarios. Se generan conceptos nuevos para identificar una amenaza que apoya o certifica la verosimilitud de la paranoia. Bueno, hay que decir que salvo la modernización de algo que ya existe, por ejemplo en el caso de los virus informáticos. Un virus informático es la traslación de un virus, digamos, en el mundo real, y nos puede llevar a pensar si ambos son artificialmente creados, ¿verdad? Pero esas novedades, con palabras nuevas, son siempre generadas por ingeniería social. No hay nada nuevo bajo el sol. Peleas entre los matrimonios ha habido siempre. Asesinatos los ha habido siempre, igual que ha habido robos. Ahora, el generar una amenaza tal como para cambiar las leyes y generar leyes instantáneamente a partir de ello, entramos ya en el terreno de la paranoia colectiva para generar cambios sociales, es decir, la ingeniería social. Así pues, nueva ley, la paranoia colectiva también se determina porque lleva aparejado la creación de una ley al calor de la paranoia, de la alarma social creada artificialmente. Luego, ley. Si después de una alarma social que se genera de la nada y que se propaga por todos los medios de comunicación, no solo de un país, porque esto es global, sino de todos, eso se genera, se sedimenta al final en una ley, estamos ante una paranoia colectiva. Es decir, que se está obteniendo un rédito político de esta alarma social generada. Lo hemos visto perfectamente con el tema de la manada y con la emisión consiguiente de esta ley para regular las relaciones sociales entre el hombre y la mujer. Y simultáneamente se ha lanzado la misma ley en Suecia, la quieren lanzar en Chile, la quieren lanzar en Francia. Es evidente que es una paranoia colectiva. Las personas más afectadas por la paranoia colectiva se convierten en los más fanáticos propagadores de la propia paranoia. Siguiendo la ley del trauma social, las personas traumatizadas con esta paranoia se adherirán a asociaciones cuyo motivo, cuyo fin es propagar, compartir esa paranoia entre más personas. Bueno, las pruebas están por todas partes. El propio sistema creará asociaciones en las cuales se pueden involucrar esas personas que viven bajo el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo hace que se identifiquen con el propósito de aquellos que les han inducido la paranoia y, por consiguiente, adoptarán una causa justa como activistas sociales que en directa relación con el trauma social inducido por la paranoia. Con unos ejemplos lo vais a ver más claro. Las personas inducidas por esta paranoia de la guerra de sexos tratarán de, bueno, impedir que el resto de las personas vivan el amor hombre-mujer, adhiriéndose bien sea a la causa feminista, bien sea a la causa homosexual. Las personas, por ejemplo, con el trauma de que la humanidad ha destrozado el planeta, se adherirán a causas como los derechos de los animales para degradar al ser humano a la categoría de un animal, o bien a la causa ecologista para aniquilar al ser humano en pro de la ecología. ¿Lo veis, no? Una es simétrico. El trauma social inducido por estas paranoias llevan a la gente a precisamente autodestruirse con alguna de estas causas supuestamente justas, pero que en realidad son manipuladas por los propios ingenieros sociales.
Bueno, por último, para acabar, os quiero contar que en unas semanas es posible, es bastante probable que suceda algo a nivel internacional para acabar con estas paranoias derivadas de la guerra de sexos. Quiero que estéis muy atentos en cada país a las diferentes convocatorias que en su día se realizarán, porque es el momento para liberarnos por fin de esta plaga que ha destruido a la humanidad en las últimas 3 o 4 décadas. Os mantendré informados en este mismo canal.